Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Wine After Five. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer que ha hecho de la transformación personal su mayor acto de valentía. Ella es española de nacimiento, pero ha migrado a la República Dominicana. Hoy ella nos acompaña para hablar de un tema que todos en algún momento hemos enfrentado, y es sanar nuestra niña interior. Es coautora del libro de Expertas sin Fronteras y una voz que te invita a mirar hacia adentro, a reconciliarnos con quienes fuimos y honrar el camino que nos trajo hasta aquí. En este episodio de One After Five abrimos una copa para hablar de heridas y cómo volver a casa dentro de una misma. Sin más preámbulos, te invito a que nos acompañes porque hoy hablamos con Pepi Delgado. Hola Pepi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Pepi, un gusto tenerte con nosotros. Y yo quiero iniciar por preguntarte en este formato que tenemos en One After Five, que se llama Siete Preguntas, sobre tu tema de migración. Porque tú eres una persona que es originalmente de España, pero ahora resides en la República Dominicana. ¿Qué parte de tu propio camino de vida te ha llevado a tomar esta decisión, a trabajar con temas de creencias limitantes y con temas de sanar esa niña interior? Bueno, tema de venir aquí a la República Dominicana es algo en lo que hablo en el libro de Expertas sin Fronteras, pero lo podríamos resumir como un propósito de vida, un propósito de alma, algo así. Es una conexión que yo tengo muy profunda con la divinidad, con Dios, con el universo, con lo que sea, con lo que cada uno lo prefiera llamar. Entonces yo siempre he tenido esa conexión divina y siempre es como un GPS que me dice para dónde tengo que ir y qué tengo que hacer. Perfecto. Y con respecto a este tema de trabajar con creencias limitantes, la sanación de la niña interior, ¿qué te llevó hasta ahí? Bueno, que mi entorno fue difícil desde la infancia. Estuve sometida, pues, a una presión narcisista en la familia, entonces eso te deteriora como persona y como ser humano, y entonces tienes que aprender a nuevas cosas, herramientas para poder sobrevivir a lo que estás viviendo. Entonces, desde la infancia ha sido algo que he tenido que ir trabajando poco a poco, y por eso me convertí en una experta en eso. Porque son muchos años trabajando. Se siente desde adentro y cómo navegar esas emociones. Yo quiero seguir preguntándote, y esto porque muchas personas, miembros de mi audiencia, dentro de las mentorías que hago, han escuchado anteriormente el término de creencias limitantes, pero no lo tienen bien aterrizado. Y me gustaría hoy que tú como experta nos ayudaras a entender o a definir qué son las creencias limitantes y de qué manera eso influye en nuestras vidas diarias. Normalmente lo llamo comúnmente, para que la gente, todo el mundo lo entienda, como una mochila que llevamos atrás y no nos podemos despegar de ella, donde vamos cargando todo lo que nos han dicho desde pequeño. Eres un estúpido, no sirves para estudiar, eres gorda, eres fea, no sirves para esto, no sirves para lo otro, nada te va a salir bien. Todas esas cosas negativas que recibimos en la infancia, muy temprana edad, todo eso se va quedando ahí en una mochila subconsciente, ahí que va pegadita y te acompaña siempre. Incluso hay las creencias limitantes, normalmente, y van trabajando en automático, y nosotros no somos conscientes en qué momento nos dijeron esas cosas, ni qué nos dijeron. A veces ni recordamos lo que nos dijeron. Y ahí está guardadito en esa mochila que nos la llevamos siempre mientras trabajamos, mientras tenemos una relación de pareja, con amistad, con proyectos, a la hora de cualquier cosa llevamos esa mochila como unas gafas. Cada uno tiene su graduación y bajo ese prisma la gente ve su vida. Lo que para ti es algo muy normal, pues para mí no lo es, porque yo llevo otra graduación en mis gafas. A mí me dijeron, por ejemplo, unas cosas desde pequeña que a ti no te las dijeron. Entonces, para mí, mi verdad es esa por mis creencias limitantes. Me encanta la metáfora que tú utilizas sobre la mochila porque me acuerda tanto a mis hijos. Como que tú llegas al colegio y sí, tienes tu computador, tienes tu lonchera, pero en el colegio te van dando papeles y te van dando información que se supone tú tienes que ir sacando o ir limpiando de tu mochila.
Sin embargo, uno usualmente el papel uno lo ve como tan pequeño que no me va a pesar y lo mantienes ahí y ahí y ahí. Y al final de cuentas, esa acumulación de información adicional te agrega un peso adicional que tú no sabes que vas cargando. Como tú bien mencionas, que está tan en tu inconsciente que lo vives, lo ves, lo percibes, pero no entiendes de dónde viene. Y eso me lleva a la tercera pregunta del podcast del día de hoy, y es, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿qué significa entonces, eh, entendiendo las creencias limitantes como una mochila? ¿Qué significa realmente sanar esa niña interior? ¿Y por qué, o ese niño interior? ¿Y por qué es un proceso tan importante en nuestro crecimiento emocional, dejar ir esa mochila que venimos cargando? Pues sanar nuestro niño interior es una cosa que debías estar obligada en los colegios. Desde bien antes de empezar ninguna materia, sanar a tu niño interior. Porque ese niño interior darte las creencias limitantes significa liberación. Que lo que te dijeron que no eras capaz de hacer, sí lo eres. Que cuando te decían que no eras bonita, sí lo eras. Que cuando decías que no podías emprender en algo, sí puedes. O sea, es una liberación, es como quitarte infinitas cadenas invisibles que te están frenando en todas las áreas. Para mí la palabra sería quitarse la mochila, liberación. Transformarte en una persona que tú no sabías que tú eras, porque no te lo habían dicho. Te habían dado un programa erróneo. Te cambian el chip y de repente eres bonita, si puedes, si eres buena estudiante, eres una buena pareja, eres una buena madre, eres una buena hermana, eres una buena esposa, eres una buena hija. Es una liberación a todos los niveles del ser. ¿Cuántas veces te han visto y te han dicho: "Qué bonita es"? Y tú te has contraído como diciendo: "Si no estoy bonita, pero si estoy fea". Y la gente ve otra realidad que tú no ves, porque tú no tienes los lentes de las otras personas. Entonces, como que te cohibes porque crees que te están mintiendo y no. Eres tú que te estás mintiendo a ti, te estás negando lo que tú eres. Sí, ¿cuántas veces uno mismo no dice, pero será burlándose de mí que están? Que uno llega de la calle, tal vez con un moño hecho, una colita, no me he peinado, y te dicen, wow, tú sí tienes como una belleza natural, o qué bien te queda esa ropa, o qué bien te queda ese moño. Y Y tú uno en su cabeza, no, no te burles de mí, no me relajes, porque al tener la graduación distorsionada, eso nos impide ver o vernos de la forma en la que otras personas nos perciben. Y entiendo que ahí, como tú mencionas, radica la importancia de sanar ese niño interior, de poder empezar a vernos desde nuestra realidad, de empezar a aceptarnos, de empezar a ser más conscientes de que hay situaciones que no son reales, que están distorsionadas, pero por esos comentarios que nos hacían de pequeños, en nuestras familias, fuera en nuestros colegios, a veces incluso nuestros maestros, nuestros padres sin darse cuenta. Entonces tenemos esa distorsión, que no somos nosotros hablándonos, sino esas voces hablando a través de nuestro inconsciente. Yo quiero preguntarte entonces, Pepe, para que me ayudes a entender a mí, ayudes a entender a mi audiencia, porque es hasta cierto punto fácil ver la paja en el ojo ajeno y decir, sí, Pepe tiene creencias limitantes, o sí, fulano o perencejo tiene creencias limitantes. Pero, ¿cuáles son esas señales que nos indican a nosotros mismos, esas luces de alerta, que nosotros estamos cargando con heridas no sanadas de esa niña o ese niño interior? pues, por ejemplo, eso, cuando te hacen pequeños comentarios, a lo mejor que la persona te lo hace con buena intención y tú tienes una respuesta exagerada a eso, porque justo te están dando ahí en donde tú tienes la herida y te están apretando y tú te lo tomas por otro, ¿sabes? Como que la gente siempre va en contra de mí, ¿no? Afectan también a las relaciones cuando vas a tener, por ejemplo, una pareja y entonces no confías mucho en los hombres, en las personas, porque tienes miedo a que te abandonen, tienes miedo a no ser válida para esa persona. Siempre vas poniendo como te vas poniendo impedimentos a la hora de conocer a esa persona. Ya te vas poniendo ahí trabas tú sola. A lo mejor la persona que estás conociendo es extraordinaria. Son personas también que no pueden poner límites a la hora de
de interactuar con otras personas, no saben poner límites y tropiezan una y otra vez y repiten con, con relaciones tóxicas. Vuelven a encontrarse con una relación tóxica porque no están trabajando en sus miedos, tienen hábitos destructivos, por ejemplo, empiezan a beber demasiado, empiezan a probar drogas, a tener vicios, porque eso le hace estar mejor mismo, más cómodo, porque no son capaces de enfrentar sus miedos. No pueden disfrutar del presente, siempre viven pensando en la angustia del pasado o en la ansiedad de lo que va a venir en el futuro. Esas son señales de que no estás presente aquí en tu vida, te escapas de ahí. Están esperando siempre lo peor de las otras personas. Se acercan personas y siempre ven la parte negativa, nunca ven que esa persona es una buena persona, siempre están buscándole los La quinta peros, ¿no? pata al gato, como decimos en República Exacto. Dominicana. Sí, también en España. Son, por ejemplo, inmaduros emocionales, son víctimas. Ellos nunca tienen la culpa. Son los demás los que le hacen las cosas, son los demás que le están diciendo malas palabras, que están haciendo las cosas mal. Ellos no son, siempre evitan la culpa. Tienen miedo a la hora de expresarse porque tienen miedo a fracasar. No a fracasar, a que le critiquen porque han fracasado. Es que tienen miedo al éxito. Entonces tienen miedo a hacer algo mal y que la gente hable de su error. Y tienen la necesidad, cuando empiezan una relación, por ejemplo, de amistad, de pareja, de que los aprueben, de que siempre les digan las cosas bonitas que quieren oír ellos, porque así, claro, no tienen que trabajar en su interior. Si todo está bien, pues si ellos lo hacen bien, ya no tienen que trabajar en su propio desarrollo personal. Y se sienten un poco avergonzados y culpables de cómo son. Porque claro, los demás los ven de una forma y ellos no consiguen ponerse esas gafas. Entonces se sienten un poco también culpables. Esos son unos síntomas y unas señales que tiene casi todo el mundo en algún área en algún aspecto, tienen creencias limitantes que les están encadenando ahí. Epi, algo que me interesa preguntarte, montándome sobre lo que tú comentas. Narcisismo, ¿entiendes tú que nace de esas creencias limitantes? Porque me suena que el síndrome del impostor viene de ahí. O sea, no me creo suficiente, creo que voy a fracasar, tengo miedo a que la gente descubra quién realmente soy, porque tengo esas creencias en mi cabeza. Eso ya lo hemos hablado en otros episodios de Buena After Five. Pero la otra cara de la moneda, ese narcisismo, ese querer controlar a mi pareja o a mis amistades, de querer pretender para el mundo ser una cosa, bien se origina de creencias limitantes. O sea, casi todos los profesionales de diferentes áreas de la salud están de acuerdo en que el narcisismo, como tal, no es ninguna enfermedad y no es algo que se puede curar. Por lo tanto, quizás es una condición con la que uno nace, porque es que el narcisista nunca va a poder tomar una terapia a creer que necesita una terapia, jamás. Entonces nunca se pueden curar. No, por lo que por lo que a mí respecta, tienen creencias limitantes a nivel Dios, a nivel por todos lados. Están cubiertos de necesidades por todos lados, pero jamás van a trabajar en eso y jamás van a hacer un pequeño cambio por modificarse, porque se ponen una máscara de yo soy, yo soy la verdad absoluta y yo no estoy enfermo, ni tengo ningún trastorno, ni tengo problemas, ni soy el problema. Entonces esos millones de creencias limitantes que tienes no se los vamos a poder quitar nunca. Entonces, desde tu perspectiva, la misma naturaleza del narcisista, a ver si entendí, es que no busca ayuda, por ende, no va a poder trabajar esas creencias limitantes, no va a poder superarlas y va a mantenerse dentro de ese círculo vicioso. Solo nosotros sí podemos trabajar esas creencias que nos han impuesto los narcisistas para que cuando hablen no nos interfieran, no nos afecten.
Perfecto, entonces es como que desde nosotros poder sanar a ese niño o niña interior, desde nosotros poder reforzar creencias positivas y no limitantes, entonces es como podemos, como quien dice, poner ese escudo al frente y evitar ser targeteados por narcisistas. Hasta que el narcisista decida que debe ir a terapia, debe trabajar esos temas. No, se va a otra víctima. Él no va a terapia. Tú te pones tu super capa de heroína y a ti te da igual todo lo que te diga el narcisista y ya no te revienta el alma. Entonces el narcisista dice, bueno, aquí se acaba. Vamos a nutrirnos de otro empático que no ha trabajado su interior. En realidad es casi, para las personas que trabajan en su interior, es una bendición haberle puesto un narcisista al frente. Porque sí o sí tienen que trabajar obligado que esa asignatura tú la tienes que hacer en esta vida o mueres. Sí o sí lo vas a hacer. Así que es casi una bendición haberte encontrado en algún momento con una pareja narcisista, un padre, una madre, un hermano, porque te va a por necesidad urgente vas a tener que hacer terapia introspectiva y sanar tu niña. Y después ya tú eres una superheroína, porque si ganaste un narcisista, tampoco te puede importar lo que te diga cualquier persona normal. Mira que hay personas que se pueden encontrar ese comentario controversial, pero a mí me encanta que tú lo hayas traído a la mesa, porque es que sanar o darte cuenta de que realmente has sanado es cuando la vida te pone en esas situaciones difíciles. Porque mientras tanto, uno va repitiendo en su cerebro cosas que tal vez un terapeuta le dijo o uno va medicado por la vida y todo es color de rosa porque en mi círculo social nadie me afecta, nadie interfiere, todo el mundo sabe qué botones no tocar para que esas creencias limitantes no se activen. En el caso de las personas ansiosas, esa ansiedad no se active. En el caso de las personas que sufren de depresión, para que esa depresión no se active. Pero como tú bien mencionas, ese reto real, esa prueba de fuego de que la terapia me está funcionando o de que estoy aprendiendo, si no sea a superar esos patrones todavía, pero sí a reconocerlos y saber qué personas están cruzando mis límites, a qué punto yo puedo marcarlos claramente o no, es encontrarte con personas del tipo narcisista que reten esas creencias que tienes o esas nuevas creencias y ese proceso de sanación por el que tú estás pasando. Que aunque suene contraintuitivo, y haya personas de mi audiencia viendo este video que digan, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que Pepe dijo eso? Pero es una realidad. Nunca vamos a saber qué tanto hemos sanado hasta que la vida nos ponga en el camino personas que reten ese proceso de sanación. Y después, cuando tú ya has superado eso, la vida te va poniendo gente normal que te va a poner en circunstancias límite que a ti ya no te importa. Y ahí tú, es como son los exámenes. Luego el destino te pone personas en el camino que son tus exámenes. A ver qué nivel tú has superado ¿no? Y se comporta de una manera en la que tú antes igual te tirabas un mes llorando, deprimida, angustiada, y ahora lo miras y dices buenos días y sigues hacia adelante y dices prueba superada, Y he ya no te sacado un 10. importa. Exacto, ya no te importa y llega un punto en el que tú te ves y tú misma no reconoces a esa persona, o sea, tú misma te dices, y yo realmente fui la persona que no ponía límites y te das cuenta del crecimiento increíble que has tenido, porque comparas tu respuesta o tus reacciones hacia cómo otros se tratan ahora versus cómo tú habías reaccionado hace 5, 10, 15 años en el pasado, porque esto no es algo que se sana de un día para otro, es como tú comentas, es hacer el trabajo, tus creencias limitantes y aceptar que la vida te va a ir tirando exámenes. Y hay exámenes que te van a hacer un setback, que te van a decir, "Oh, espérate, esta es una lección que no he pasado todavía, déjame evaluar qué es lo que está pasando". Y hay otras que, como tú bien mencionabas, las vas a pasar con 100 y vas a decir, perfecto, prueba superada, puedo seguir adelante. Pepi, Tal eso me lleva a la próxima pregunta del podcast y es desde tu experiencia como terapeuta. Ejercicios, qué prácticas simples tú puedes recomendarle a mi audiencia que ellos puedan iniciar a aplicarlas desde ya para empezar a trabajar con esas creencias limitantes y con esa sanación de la niña interior. Mira, te voy a dejar
unos tips pequeñitos, sencillos, para que la gente empiece a hacer cositas sencillas, que si vas a terapia, pues trabajas a otro nivel, ¿no? Pero cositas cotidianas que tú dices, no estoy preparada para la terapia, pero voy a hacer estas pequeñas cosas a ver si hay cambios en mi vida y si no, pues ya voy a terapia. Hay un ejercicio que se llama la diva. Yo le llamo la diva. Yo- que cuando escuchamos, no sé, voy a montar un negocio de repostería. Y tú con toda tu ilusión, voy a montar un negocio de repostería y de repente viene esa creencia y ¡pum! Limitante y te dice, ay no, pero mira, ten cuidado porque tú no estás preparada todavía para ese nivel. Ay no, porque ahora vas a tener que conseguir más dinero para coger un local y a lo mejor no, el banco no te va a dar el dinero, ¿sabes? Y empiezan ahí, tú. Cuando tú identificas eso, ese lorito ahí, ti, tú haces así, tienes que poner esta postura como una diva. Porque el cuerpo, cuando tú cambias la postura, cambia la química cerebral. Y tú te pones así, como que lo miras por encima del hombro y le dices, gracias por tu opinión, pero yo no te la pedí. Te volteas al espejo y entonces todas esas frases que tú oíste, no, tú te las dices a ti en positivo. Vas a poder perfectamente montar esa pastelería porque eres apta para eso, tienes esa preparación. El banco va a aceptar ese crédito, todo va a salir bien, vas a encontrar un buen alquiler y todo esto sueño que tú estás pensando va a salir bien. Ya, con el gesto de la diva, el cuerpo entiende que ya no le importa para nada esa opinión. Va entrando, son muchas veces al día que está la vocecita ahí. Si tú haces el gesto de la diva, al final el cuerpo empieza a coger un nuevo patrón y a decir, ¿para qué voy a hablar si no le importa? Si lo cambia todo, ¿sabes? Vamos callando esa vocecita. También el superhéroe, de ponerte las manos aquí delante del espejo en jarra, mirarte al espejo y levantar la cara así, y que cuando escuches esas frasecitas, lo mismo, tú te pones así y repites el mismo ejercicio que antes, que no me importa lo que tú me estás diciendo, pero bien estirado, con el torso así, las manos en jarra, la cabeza para arriba, como que estás peleando, no me importa lo que tú estás diciendo, no me importa para nada, yo no te he pedido esa opinión. Es la posición del superhéroe. Y te miras al frente y vuelves y dices tu creencia en positivo, lo que te haya pasado por la cabeza, lo transformas a positivo. También hay una técnica que tú puedes escribir cuando te viene esa creencia limitante, no vas a poder esto, lo otro, escribirla en un papel y escribir, no vas a poder, escribir debajo del no vas a poder, ¿qué te transmite ese no vas a poder? ¿De qué manera te angustia? Escribe todo lo que te angustia cuando oyes esa frase. Y cada frase limitante igual. No vas a poder, no eres apta, no vas a tener dinero. Y apuntar debajo todo lo que esa frase te angustia. Y luego lo haces como un pequeño exorcismo. Lo doblas y lo quemas. Y lo quemas, lo liberas. Así una y otra vez. Y también está, yo le llamo el detective, cuando viene la creencia y te dice, no, porque tú no eres bonita y no vas a poder, por ejemplo, hablar delante de una cámara. Así que no hagas una entrevista porque no te va a salir bien. Y te dice eso tu vocecita. Entonces, te pones a pensar y buscas en tu recuerdo un momento en el que esa vocecita te dijo lo mismo, pero tú sí lo hiciste. Con mucho miedo. Y luego te viste en el videíto y te salió bien. Y entonces el cerebro ama las pruebas si no tiene pruebas, va a seguir dándote otra frase, no puede por esto, no puedes lo otro. Pero cuando tú encuentras en tu cerebro que dices, no, pero mira, yo aquella entrevista la hice y yo salí muy bien, nadie me notó que yo estaba nerviosa, no sé qué, no sé cuánto, automáticamente esa creencia es mentira para ti, porque ya lo hiciste. Hay que buscar pruebas, como un detective. Pepi, no sé cuál de las 4 técnicas que nos diste me gustó más, que todas se tratan de ese proceso de autoconocimiento, de ese retar a lo que la mente nos está mintiendo, literalmente, eso es reconocer que nuestra mente es mentirosa hasta cierto punto, es retarlo, es decirle: "No te creo", es
entender por qué nos sentimos así, es liberarnos, como tú mencionabas al final, es exorcizar esos pensamientos negativos y quitarles validez, porque como bien mencionas, hay experiencias que ya nos han pasado antes de manera similar. No nos morimos en el proceso, salimos victoriosos del otro lado. Entonces, es recordarnos a nosotros mismos ese valor, ese sí puedo, esa capacidad humana que tengo de enfrentar esos. Yo quiero que cambiemos de panorama aquí, porque ya hablamos de cuál es el primer paso para sanar, cómo encontrar esas creencias limitantes, cómo identificar nuestra niña interior. Damos pasitos dentro de lo que es el narcisismo y cómo ver esos enfrentamientos con el narcisista desde una perspectiva positiva y no desde el por qué a mí. Antes de que grabáramos el podcast, que tú tenías una sorpresa respecto a esos temas que ibas a hacer pública en el día de hoy en nuestro podcast. Cuéntanos cuál es, de qué se trata, invítame a audiencia. Bueno, pues hemos estado trabajando porque la gente a veces pues le cuesta un poquito hasta creer que necesita terapia, porque aún lo ven, tienen la creencia limitante de que el que va a terapia está loco y que no la necesitan. Entonces, a lo mejor, leyendo un libro en la intimidad de su casa, en la soledad interior con ella misma, está leyendo ese libro y, y se ve reflejada en el libro y entiende que sí que tiene problemas y entiende que sí que tiene que solucionarlos. Y entonces hemos escrito un libro que se llama Sanando desde dentro, que no podemos sanar de otra forma que desde dentro, desde muy, muy adentro. Entonces, el libro se trata, pues, de lo que hemos hablado un poquito hoy, entender qué son las creencias limitantes, el origen, de dónde vienen, por qué vienen, en qué momento se ocasionan. Hablaremos del niño interior, daremos prácticas de sanación también en el libro para que tú lo hagas en tu casa, tranquilita, a tu ritmo, sin presión terapéutica detrás, sin tener que daremos ejercicios. Hablo de la reprogramación de las creencias, porque tú le pusiste a tu ordenador el Windows 10, pero mañana se lo quitas y le pones el Windows 11. Podemos quitarlo y poner otro programa para verlo todo color de rosa, de cómo el autocuidado tiene importancia y cómo el impacto de las creencias siempre afecta en todo tipo de relaciones, todo. Todo, cuando conoces a alguien, cuando te vas a hacer una amiga, cuando vas a buscar un trabajo, todo afectan. Están ahí y son tan sutiles, son como la sangre que la llevas dentro y no sabes que la llevas, pues igual. Las llevas y tú no sabes que están ahí. Nunca las vistes. Y cómo establecer unos nuevos hábitos. Después de ahí, si uno lee eso y entiende que, wow, tengo que, mm, tengo que hacer algo, ¿no? Pues ahí tienen mis contactos en el libro. Yo soy terapeuta de bienestar integral y también de bienestar emocional. Entonces trabajo con un método que con unas 5 sesiones podemos saber en qué momento, aunque tú no te acuerdes, ocurrió esa creencia, donde siempre te lo habían dicho, pero en qué momento se grabó en tu cerebro y cómo te está afectando y quitarla, implantar una nueva creencia. Y es un libro pequeño, pero que la misión es que te des cuenta que necesitas una terapia, te pongas manos a la obra. Si tienes 40 años no importa y si tienes 50 no importa. Lo que te quede de vida, vas a vivir una vida, tu vida, no la que te reprogramaron, la que tú quieres vivir y no te atreves. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Pepi? Cuéntanos. Pues como estoy aquí en República Dominicana, muy orgullosa, soy dominicana de corazón, lo voy a presentar en un pueblo que se llama San Pedro de Macorís. Del 18 al 22 de noviembre está la Feria del Libro y lo vamos a presentar allí con todos mis macorizanos que amo y que siempre están ahí para mí. Allí los voy a presentar. Muchas gracias, Pepi, por la entrevista, por traernos esta información, este libro valiosísimo, donde mi audiencia, donde más personas van a poder conectar contigo y ver a más profundidad estos temas
Tú bien mencionaste en esta última parte, ese chip que nosotros no pedimos, sino que nos instalaron a través de todas esas experiencias, buenas y malas, con las que nos ha tocado vivir. Yo quiero que cerremos este podcast en el día de hoy preguntándote sobre en tu propio proceso, ¿fue lo más transformador que tú has descubierto sobre sanar tu niña interior y cómo eso cambió tu vida? Para que mi audiencia pueda entender el verdadero poder que tiene poder cambiarte ese chip. Pues cambió todo. Cambió de ser de mucha gente que se siente inferior, desvalorizada, con baja autoestima, que no sirve para que se pasa la vida la gente abusando de ella, su buen hacer, de su empatía por los demás, de ser el saco de golpes de la vida, a ser una persona resiliente, valiente, que puede hacer cualquier cosa. O las cosas, algunas las hago con miedo, evidentemente. Hay cosas que te dan más miedo, ¿no? Pero yo digo, hazlo con miedo. Aunque sea con miedo, hazlo. Porque el miedo, cuando lo haces, desaparece. Entonces simplemente hazlo con miedo. Hazlo más cauteloso, hazlo más despacio, hazlo una y otra vez, pero hazlo. Porque si alguien puede, tú también puedes. Si a mí me costó, no sé, a mí me puede haber costado 5 años, a ti 3, a otro 2, a otro 1, pero no tiene precio el ser tú, porque pasas a ser de ser el patito feo al cisne, y pasas de ser el que todo el mundo golpea al que todo el mundo quiere tener a su lado. Diferentes situaciones, hijos, relaciones, muy difíciles de afrontar, cambios de país, muchas cosas diferentes para que muchas mujeres se sientan identificadas. Y eso te lleva a que si tú quieres estar toda tu vida tomándote una medicación para estar en esa nube rosa, pues puedes hacerlo, pero no es conveniente. Puedes usar ese dolor que no te pasó a ti, pasó para ti. Fue una bendición para que tú resurgieras como el ave fénix. La gente dice, ¿por qué a mí? No, no es ¿por qué a mí? Es para ti. Es una bendición que te dio Dios para que te transformaras y dijeras, ya no puedo más. Yo te agradezco una vez más por haber dicho que sí a esta invitación, por haber hecho posible este podcast y por compartir un granito de mostaza de tu conocimiento conmigo y con... Como estamos un poquito lejos y como esta grabación va a llegar a cualquier parte del mundo, yo tengo fe que eso va a ser divinamente guiado a todas las personas que lo necesiten, porque eso que tú haces es una bendición. Lo dejas grabadito y va a verlo la gente cuando llegue el momento de que tengan que despertar, les va a llegar tu videíto, lo van a encontrar y van a despertar. Entonces vamos a crear un link, vamos a hacer los 2 libros también digitales para que en cualquier parte del mundo puedan adquirirlo. Te pasaré unos links para que puedan comprar desde cualquier parte del mundo el libro, tanto expertas, para mujeres líderes, para mujeres emprendedoras, para mujeres valientes, para mujeres luchadoras, libro de mujeres para mujeres y el de Sanando desde dentro. Lo vamos a crear para que tú puedas comprarlo también. Pepi, aparte de eso, cuéntanos dónde puede contactarte nuestra audiencia, porque como mencionabas, das este tipo de terapias a través de 5 sesiones, ayudas con ese tema de regresión, de entender dónde iniciaron estas creencias limitantes que nos están pausando la vida. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos contactar contigo? Me puedes encontrar en Instagram y en YouTube como @Pepi Delgado Terapeuta y en LinkedIn Pepi Delgado, mi nombre. Ahí van a encontrar informaciones de todo. No se preocupen que para todo eso también les vamos a estar dejando los links en la descripción del video, que luego de verlo, asegúrense de ir a Instagram, de ir a LinkedIn, de venir aquí en YouTube y también seguir a Pepi para que puedan seguir recibiendo estos tips diarios y esas informaciones que las ayuden a dar el paso, sea para hacer terapia, sea para iniciar su proceso ustedes mismas, pero ese paso hacia la sanación. De nuevo, Pepi, muchísimas gracias por decir que sí a esta entrevista y a ustedes, mi audiencia, los veo en un próximo video. Chao. Gracias a ti.